Hola amiguitos, buenos días, pues aquí estamos, un día más en el show de Juanjo y hemos vuelto a sacar las cámaras a la calle y hoy estamos rodando en el parque del Muelle, también en la ciudad de Avilés. Este era el parque de referencia hasta que a mediados de los años 70, sí, sobre el 70 y algo, vino Schumacher y nos inauguró el parque de Ferrea, donde ya hemos grabado algún que otro vídeo. Schumacher no, el emérito, el de ese, pues vino, inauguró el parque de Ferrera y se convirtió en el parque de referencia, pero este, hasta ese momento, era el gran parque que tenía la ciudad de Avilés. Además con una historia muy curiosa, porque este parque fue ganado a las aguas de las marismas que llegaban toda esta zona de aquí. Incluso se llegó a desplazar el puerto un poquito más hacia la zona norte, ya que el puerto estaba pegado aquí prácticamente a la iglesia de los padres franciscanos. Había un puerto medieval que se desplazó hacia la zona norte para dar cabida a este estupendo parque. Parque, ya os digo, que ha sido la referencia de todo Avilés hasta mediados de los años 70. Aquí se hacían conciertos, venían la gente a disfrutar un poquito de la tranquilidad de la ciudad. Es un parque muy curioso, un parque muy sencillito, pero muy curioso, donde, por ejemplo, en el extremo norte del parque tenemos la estatua de don Pedro Menéndez, el adelantado de Florida. Y también hay un homenaje a la foca que en unos años estuvo por aquí dando guerra en la zona de la Ría de Avilés. Y por supuesto hay esta estupenda Rosaleda que tengo aquí a mi espalda y un montón de estatuas que hablan sobre la mitología griega. Además de un estupendo concierto de música donde más de uno ha subido por ahí a hacer un poquito de rock and roll. Bueno, pues ¿qué os parece si hacemos algún que otro jueguecito de magia sencillos como el parque del Muelle de Avilés? A mí me encanta hacer cositas sencillas y me encanta hacer aparecer cosas así un poquito de la nada. Como veis, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Manos completamente vacías. Manos completamente vacías. Pero sin embargo, a poco que nosotros hagamos un movimiento, vamos a poder conseguir que de las manos sencillamente nos puedan ir apareciendo de una manera sencilla un estupendo anillo. Como a mí me gusta decir, esto es magia y pura magia. Bueno, ¿y qué os parece si hacemos magia con algo también muy sencillo? Algo tan sencillo como, vamos a ponernos en un primer plano, como este estupendo papel. Un sencillo papel al que vamos a hacer una cosita. Tenemos preparados aquí una tijera y vamos a hacerle un corte. Vamos a hacerle un corte así. Vamos a guardar la tijera en el bolsillo y vamos a hacer una cosa. A este papel le vamos a hacer, que me voy de cámara, le vamos a hacer una doblez. Y una vez que tengamos hecha esa doblez, el papel se convierte en mágico. Vais a ver, si yo le arranco un pelo, le arranco aquí un pelito y se lo ato al papel, luego, una vez que lo tengo atado, solamente tengo que coger ese pelito y comenzar a hacer un poquito de magia con él. ¿Veis? Solamente necesito tirar un poquito de él y el papel. Pero claro, alguno dirá, pero si no le ha atado ni pelo. Claro que no, porque esto es magia, pura magia. Pero que no todo va a ser hacer desaparecer cosas, que digo yo, que de vez en cuando tenemos que hacer aparecer alguna cosita. Y quiero que veáis esta bolsita que tenemos aquí. Vamos a ponerla aquí en un primer plano, no sé si se ve bien, que está completamente vacía, ¿vale? Pues de esta bolsita, y para que veáis que está vacía, ¿veis? Puede entrar nuestra manita mágica, está completamente vacía. Pero quiero que veáis que aquí podemos hacer algo. Si yo meto vamos a ponernos en un primer plano.
si yo meto la mano y empiezo a tirar de ellas, yo creo que puedo llegar a conseguir que de ellas salga una estupenda cajita de flores. Pero eso no es todo, porque aunque siga estando vacía, esta la vamos a dejar en el suelo. Aunque siga estando vacía, ¿veis? Sigue estando vacía. Yo creo que si vuelvo a meter la mano y vuelvo a rebuscar en el interior algo, creo que puedo llegar a conseguir. Veréis, yo creo que si ahora tiro de ella, pues sí, por el ruidito, otra estupenda bolsa de flores. Que esto sigue estando completamente vacío, espero que se vea bien. Pero vamos a conseguir que si metemos de nuevo la mano, vamos a ver si puedo llegar a sacar de su interior, si es que quiere, otra estupenda bolsita de flores. Y con esta otra, ya tenemos 3 bolsitas de flores que nos han aparecido de nuestra bolsa completamente vacía. Bueno, amiguitos, pues espero que os hayan gustado estos juegos sencillos de magia, sencillos como el parque del muelle que tenemos aquí en la ciudad de Avilés. Recuerda que si quieres formar parte de la gran familia de amiguitos de la magia, solamente tienes que suscribirte a mi canal. ¿Qué quieres ver más vídeos de magia? Por aquí te dejo un montón de vídeos para que sigas disfrutando de la magia. Hasta luego, amiguitos.